asistentes, estamos agradecidos con la participación de cada uno de ustedes. Eh, Tenemos la grata noticia de tener más de 600 personas inscritas en este webinar. Vamos creciendo poco a poco como asociación y sabemos que estos espacios están resultando de provecho, que la gente está muy motivada a participar, puesto que son espacios para aprender, para conocer, para actualizar conocimientos, no son catálogos comerciales, por así decirlo. Así que agradecemos a cada uno de ustedes, que sabemos que en este momento, en esta coyuntura, con la pandemia, sacar un tiempo para formación dentro de todo el estrés que genera tal vez el home office, el estar todo el día encerrado, es difícil, así que supremamente agradecidos. Para los que no me conocen, soy Rajil Macarén, soy la directora de Comunicación y Mercadeo de Aladir. Mi cámara está desactivada para evitar que se ralentice la presentación del señor Fernando, pero voy a estar aquí junto a Elaine Fonseca, también del equipo de Aladir, para acompañarnos y estar atentos a cualquier duda, problema, pregunta o ayuda que necesiten. Van a ver que en la parte baja de su menú, algunos lo tienen en la parte superior, hay una opción con dos globitos que dice Q&A o preguntas y respuestas. En esta sección pueden escribir si tienen alguna duda, inconveniente, si tienen una falla, no pueden observar el video, el audio, el sonido. Y cuando el señor Fernando les indique, en esta misma sección van a poder hacer las preguntas. Nuestra recomendación es que esperen al final de la presentación para hacer sus preguntas, debido a que en el transcurso de la misma se pueden ir respondiendo algunas interrogantes. Agradecemos todos sus comentarios, su feedback. Tengan por favor a mano una bebida de su preferencia para que se mantengan hidratados y no tengan que estar dándose a cada rato para tomar algo. La presentación del señor Fernando no se va por motivos de copyright, ¿cierto? ¿Verdad, señor Fernando? La presentación no la vamos a compartir, sino el video. El video sí, bueno, y si alguien quiere la presentación, que nos mande un email y le enviaremos la presentación o parte, sin problema. Sí. Es que además la presentación es muy grande porque tiene varios videos y ocupa más de 200 megas. Perfecto, entonces pudiéramos compartir en ese caso tanto presentación como video. Sin embargo, esto es un beneficio exclusivo para socios Aladir o clientes de Génesis, que es la empresa que nos acompaña el día de hoy. Señor Fernando, por favor, si es tan amable de compartirme la segunda lámina. Pues ahora. No, sigo viendo la primera lámina. Ahora sí, perfecto. Vale, vamos con un poco de retraso por lo que veo. Bien. Sí. El señor Fernando del Vigo es licenciado en Química, especialidad analítica de la Universidad de Oviedo. Cuenta con 22 años de experiencia dedicado al estudio de plantas de ósmosis inversa, nanofiltración y ultrafiltración. Trabajó en Manchester, Reino Unido, durante 3 años como responsable de plantas pilotos para limpieza e investigación y desarrollo de productos para membranas de ultrafiltración, nanofiltración y osmosis inversa, además de realización de autopsias de membranas y auditorías de planta. El señor Fernando, desde el año 2001, es socio fundador y director técnico de la empresa Génesis, empresa que dispone de laboratorios de estudio de membranas en sus instalaciones de Madrid. Bueno, sin más preámbulos, les dejo con el señor Fernando y agradecidos con la participación de todos ustedes. Espero que sea de provecho. Adelante, señor Fernando. Gracias. Muchas gracias, Rayil. Bueno, pues un saludo a todos. Por lo que he visto antes en los participantes, muchos son amigos y conocidos a los que he ido saludando particularmente. Bueno, un saludo a la vez. Como les he dicho, después de todo esto, si nos quieren mandar un email a través de Rajil o directamente, pues compartiremos información con ustedes sin ningún problema. Bien, es una presentación donde vamos a hablar de dos aspectos. Uno es lavado de membranas y otro es cálculo de dosificación de antiincrustantes. En ambos casos lo que vamos a hablar es un poco de la información que necesitamos para hacer el cálculo y por qué es importante conocer toda la información para hacer las recomendaciones, los protocolos, los estudios lo más certeros posible. ¿Vale? Entonces, la presentación, primero vamos a hablar de limpieza de membranas, de cómo calculamos los limpiadores, qué se recomienda y por qué. Y la segunda parte vamos a hablar de antiincrustantes. Si nos da tiempo, jugaremos un poco con el software de cálculo para ver un ejemplo. Bien,
Antes de nada, llegamos a la pregunta del millón, ¿no? Vamos a empezar, es ¿cuándo lavar una planta? Realmente yo hasta hace 10 años, cuando los amigos me decían, oye, tengo una planta que la voy a parar unos meses, no sé si lavarla. Si está bien, no. ¿Para qué perder tiempo, dinero y riesgo de tener problemas lavando la planta? Si todo va bien, dejémoslo. Sin embargo, hace 10 años desarrollamos un programa llamado Ser Proactivo y llegamos a una conclusión bastante diferente. Quiero enseñarles cómo llegamos a esta conclusión. Esta es una gráfica que nos indica el porcentaje o el ratio de ensuciamiento de la membrana, es la raya roja, ¿vale? Y hay una línea horizontal que es el índice de percepción. Cuando la raya roja sobrepasa el índice de percepción, quiere decir que vemos algo en la planta, que puede ser aumento de pérdida de carga, bajada de producción, aumento de la presión de alimentación o paso de sales. ¿Vale? Digamos que la raya roja aquí vemos que sobrepasa el índice de percepción a los 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la planta ha estado 5 meses y medio totalmente limpia y a los 6 meses y un día la membrana se ha manchado de golpe? No. Todos sabemos que la membrana se ha ido ensuciando poquito a poquito. ¿Qué ocurre? Que hasta los 6 meses no vemos, la membrana al principio va sobrada de superficie, va sobrecalculada siempre todas las membranas, ¿no? Con los software de los fabricantes de las membranas. Y luego vemos los problemas que van apareciendo a los pocos meses. Cuando vemos el problema, al principio no hacemos nada, esperamos a ver lo que ocurre. Luego nos ponemos en contacto pues, con el jefe de planta, con el responsable, con el que tiene que comprar los productos, con los proveedores de producto, que muchas veces no tienen stock, tienen que mandarlo. Al final, ¿qué ocurre? Lavamos, pero cuando lavamos ya no me ha bajado la producción un 2, un 4%. No, al final han pasado 2 meses y me ha bajado un 40% la producción. Es decir, la membrana pasó de estar un poquito sucia cuando me había bajado un 2% la producción a muy, muy sucia cuando me ha bajado un 40% la producción. Bien, de cualquier forma lavo. Y soy efectivo. Aquí vemos dónde pone Reactive Clean 1 por debajo del índice de percepción, con lo cual la planta que me había bajado de 100 a 50 la producción, vuelve a recuperar los 100 metros cúbicos a la hora. ¡Ah, qué bien! Ha quedado todo fantástico. He sido capaz de eliminar toda la suciedad, por lo que parece, porque he recuperado la producción nominal de la planta. Pero, sin embargo, ¿qué observo? Que si bien la primera vez había tardado 6 meses en que me bajara un poquito la producción, después de este lavado, a los 2 o 3 meses ya me empieza a bajar la producción. ¿Por qué? La clave estaba en que cuando he lavado la membrana, si cada membrana tenía 1 kilo de suciedad, no he sido capaz de sacar toda la suciedad. He sacado parte, vamos a decir que la mitad de la suciedad. ¿Vale? He sido capaz de llegar al caudal nominal de la planta porque la membrana va sobrada, pero sin embargo luego tengo que, como la membrana está parcialmente sucia, es mucho más fácil que la suciedad vuelva a arraigar y se me manche. En el ensuciamiento de la membrana tenemos, si ven moverse el cursor de mi mouse, de mi ratón, vemos que primero hay un ensuciamiento lineal de la membrana y luego tiende a exponencial, ¿vale? Cuando la limpieza es poco efectiva, me quedo con gran parte del ensuciamiento de la membrana, con lo cual luego vuelvo otra vez al ensuciamiento exponencial, de forma que siempre tengo este dibujo. Un primer lavado de una planta a los 6 meses, los lavados siguientes a los 2 o 3 meses. Esto ocurre en todas las plantas del mundo. ¿Por qué? Porque espero a que la membrana esté sucia para lavar. Bien, hace más de 10 años, o hace aproximadamente 10 años, en una gran desaladora, Barca, con la empresa Degremont, comenzamos a hacer el siguiente estudio. Es una gran desaladora en Oriente Medio y desde el primer mes nos mandaban membranas para autopsia. Es decir, sacrificar membranas, gastarse dinero en algo que la planta va perfecta, ¿no? El mes 1, el mes 2, el mes 3. Pero sin embargo fuimos viendo una cosa. Fuimos viendo la evolución del ensuciamiento de esas membranas desde el primer día de operación. Mes 1, 2, 3. Con lo cual, al mes número 6, el fabricante de la planta, el operador de la planta, mejor dicho, conocía perfectamente cómo se estaban ensuciando sus membranas. Pero no solamente eso, sabía que tenía que lavar. No solamente eso, por las pruebas de ensayo en laboratorio sabía qué productos químicos detergentes eran los más adecuados y la combinación de ellos y el pH, la temperatura, los tiempos, lo sabía todo.
y más aún, tenía producto en stock. De forma que en estas grandes plantas el dinero está en producir, porque cada día que no producen las penalizaciones son brutales, ¿no? Con lo cual, este operador pudo programar la limpieza de la planta. De esta forma ahorró muchísimo dinero. Pero no solamente ahorró muchísimo dinero porque la planta estuvo operando, no fue penalizado, sino porque se adelantó el ensuciamiento. Es decir, ni siquiera esperó que la planta bajara la producción 2-3%. Simplemente él lavó cuando tuvo la oportunidad de lavar y viendo que las membranas estaban ensuciando. Es lo que llamamos ser proactivo o limpieza predictiva o proactiva. ¿Vale? Como la membrana está poco sucia, el ensuciamiento está menos arraigado a la superficie de la membrana y también es más fácil de poder sacarlo. ¿Cuál es la gran ventaja? Obviamente, si la membrana de 100 me producía 98, es muy fácil volver a recuperar 100. Pero ¿dónde está la gran ventaja? La gran ventaja no está en este primer lavado, que de hecho lo he tenido que hacer 1 o 2 meses antes. La gran ventaja está en los siguientes lavados. Como el ensuciamiento está menos arraigado a la membrana, como he sido capaz de estudiar además este ensuciamiento en mi laboratorio y ver la combinación de detergentes más adecuado, he sido capaz de eliminar 80, 90, 95% de este ensuciamiento. ¿Qué es lo que observo? Que si he lavado a los 6 meses, el siguiente lavado vuelve a ser a los 5 o 6 meses. Es decir, no me ha quedado ensuciamiento en la membrana que me actúe de núcleo, que me catalice el ensuciamiento de la membrana. La membrana ha quedado más limpia. ¿Vale? Esto se ve muy bien en este gráfico comparando limpiezas reactivas con limpiezas proactivas. ¿Vale? La diferencia está en los siguientes lavados. Bien, ¿cuáles son las ventajas? El ensuciamiento está menos arraigado a la membrana, es más fácil de lavar. Puedo utilizar programas de lavado más cortos, es decir, hay muchas instalaciones de grandes desaladoras donde el ensuciamiento es difícil de sacar y hay que lavar durante 24 horas. Se dejan lavados alcalinos de 8 horas, los enjuagues son complicados, el ácido, etcétera, etcétera. Además, se tarda 24 horas en hacer un lavado. Bien, si podemos reducir el tiempo de lavado a 2 horas o a 1 hora, luego veremos los programas que tenemos para hacer los lavados de limpieza más corta. Podemos ahorrar mucho tiempo porque la planta estará mayor tiempo en operación. Voy a necesitar también menos cantidad de producto químico y condiciones menos agresivas para las membranas. Voy a aumentar de esta forma el intervalo entre lavados. Voy a reducir la velocidad de ensuciamiento y también lavando menos, no solamente lavando menos porque los productos químicos, todos los detergentes de todos los fabricantes de las membranas son compatibles lógicamente con las membranas, pero voy a aumentar la vida de las membranas no solamente porque lavo menos, sino porque la membrana va a estar operando de una forma más limpia, con menos ensuciamiento, con menos restricciones, con menos pérdidas de carga, etcétera, etcétera. Con lo cual tengo un ahorro en agua, mano de obra, etcétera, etcétera, pero el punto más importante es la energía. De promedio, estas grandes plantas, o cualquier planta, si una planta la estamos operando de promedio con una producción un 10% inferior a la que debería, esto quiere decir que a la misma presión directamente estamos gastando un 10% más de energía en producir la misma cantidad de agua. Si somos capaces de operar durante años con la membrana limpia, siendo proactivo, adelantándonos al ensuciamiento de la membrana, voy a ahorrar una barbaridad de dinero en energía. La mayoría de los software o los software de los principales fabricantes de membrana tienen una casilla donde, los software hidráulicos me refiero, pueden ver el coste energético de la producción del agua. Obviamente, a menor presión necesaria de alimentación, menor será el coste energético de la producción de agua. Lógicamente, a membrana más limpia, menor presión necesaria, menor coste energético. Bien, tenemos claro cuándo lavar. El problema es que todo lo tenemos claro, pero al final, por alguna razón, nunca se hace. Siempre viene mal, este mes es malo, no tengo el producto, mi jefe no me deja, hay mucha producción. Al final, el 90% y mucho % de las plantas del mundo no hacen lavados proactivos, desafortunadamente. Pero bueno, es un buen negocio para los fabricantes de las membranas, así venden más membranas. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué me está manchando la membrana? ¿Vale? Muchas veces a mí me mandan, el cliente nos llama, oye, ven, que tengo aquí un problema. Cuando vas, te pones delante de la planta y te dice,
aquí está mi planta de ósmosis y está sucia, ¿qué tiene dentro? Digo, mira, yo no tengo rayos X en mis ojos, yo solamente veo unos tubos blancos, dentro supongo que hay membranas por donde pasa agua y supongo que están sucias, pero no soy adivino. Viendo una analítica de agua, de dónde viene el agua o el tratamiento, puedo tener una idea, ¿no? Pero realmente si quiero saber exactamente qué tiene una membrana, hay que hacer una autopsia, lo cual es un problema porque es un producto caro, hay que sacrificar una membrana, hay que transportarla a un laboratorio, hay que hacer unos ensayos que son caros en tiempo y en dinero. Pero ¿cuál es la ventaja? Si yo tengo una membrana sucia, una planta sucia, lavo, ¿puedo ser efectivo? No, si soy efectivo, lo he sido, fantásticas noticias, he recuperado el 100%. Ahora bien, no sé a ciencia cierta cuál había sido el problema, con lo cual no puedo tomar medidas para que ese problema no vuelva a ocurrir. Es decir, si yo lavo y lo que he lavado es materia coloidal y no lo sabía, no puedo tomar medidas para cambiar los cartuchos, optimizar los medios filtrantes, dosificar un floculante, etcétera, etcétera, porque no sé a ciencia cierta qué hay dentro de la membrana. Haciendo una autopsia, sí. Haciendo una autopsia, abrimos la membrana, analizamos el ensuciamiento, con lo cual descubrimos la naturaleza del ensuciamiento. Vemos si hay biopelícula, materia orgánica, si hay algas, incrustaciones, qué tipo de incrustaciones, etcétera, etcétera. También se pueden hacer determinadas materias orgánicas, si hay presencia de politrolitos, cosas extrañas que nunca podemos sospechar que pueda haber en membranas, aceites, siliconas. Y también, lógicamente, se harán pruebas de limpieza, de forma que se determinará el producto o combinación de detergentes más adecuado y las condiciones de uso. Bien, importante también conocer el arreglo de la planta. No solamente decir, oye, mira, esta firma de producto químico tiene un detergente, cuesta esto, y nada, échalo, prueba a ver qué tal, ¿no? Como cuando vas al supermercado a por el detergente de la lavadora. No, no. Es importante tener conocer el arreglo de la planta. ¿Por qué? Luego lo vamos a ver caso por caso, pero es muy importante para determinar los caudales, que es uno de los puntos más importantes a la hora de hacer el lavado, caudales de recirculación, me refiero. Y con esto llegaremos al protocolo de limpieza de membranas. Un protocolo que debe ser personalizado. Oiga, para su planta, que tiene estas cajas de presión, que tiene este volumen de limpieza, va a necesitar estos caudales. Le recomiendo estos productos, bien porque sé que hay dentro de la membrana o bien porque creo saberlo o porque son los productos más multifuncionales, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver paso a paso. Y luego, muy importante, evaluar la eficiencia del lavado. Muy importante. Muy típico de clientes que dices, he lavado, o te dicen, mira, tengo este problema, he lavado y ahora tengo esto, pero ni siquiera sabían los datos de operación que tenían antes, ¿no? Por eso es muy importante llevar una gráfica de datos, si es normalizada mejor, aunque nunca se hace, luego también vamos a ver estos datos. Bien, dentro del lavado de la membrana hay 4 parámetros que son fundamentales, ¿vale? Producto químico, pH, temperatura y caudal, pero vamos a ver paso a paso los puntos importantes para la mejora del lavado de las membranas. La primera es la selección del producto químico. La primera, que es fácil y difícil a la vez. Hay muchísimos detergentes específicos. Todos los fabricantes de producto químico tenemos detergentes específicos. Y película, materia orgánica, claro, pero el problema, aceites y grasas, siliconas, floculantes, óxidos, hierro, manganeso, aluminio, que pueden llegar o no, puedo sospechar que están o no, incrustaciones de carbonatos, fosfatos, sílice, sulfatos, fluoruros, con agentes quelantes, etc. Pero normalmente puedo tener una idea, pero también es muy importante que una membrana no debe por qué tener un solo problema. Es decir, la doctora Nuria Peña hizo un fantástico estudio hace unos años hablando de los ensuciamientos secundarios. Es decir, esta membrana está incrustada con carbonato cálcico, pero ojo que también tiene biopelícula en la primera etapa. O esta membrana tiene fosfato cálcico porque es un agua residual, pero ojo que también tiene muchísima materia orgánica, ¿no? Entonces, muchas veces puedo tener el mejor detergente del mundo para el sulfato cálcico, pero que no sea efectivo en la planta. ¿Por qué? Porque este detergente no me ha lavado unos floculantes o unos aceites que también están mezclados con el sulfato en la planta o en otra etapa. Por esta razón, o al igual que cuando se me manchan los pantalones, no voy al supermercado a decir, oye, dame un detergente para una pintura de color blanco. No, me dice, mira, ahí está la estantería, elige el mejor, que se supone que es el más caro o el más barato, tú mismo, y prueba a ver en la lavadora, ¿no? Bien, con esto también, al igual que nadie lava de forma proactiva, casi nunca sabemos qué hay exactamente
o nunca conocemos la composición de los ensuciamientos de las membranas, ¿no? Para lo cual, ¿qué hacemos? Pues vamos a detergentes multifuncionales, es decir, productos que casi seguro van a funcionar. Quizá este producto multifuncional no sea el mejor para el carbonato cálcico, pero sí es bueno, y también para el sulfato, y para el óxido, y para la biopelícula, etcétera, etcétera, ¿vale? Dentro de esto, ¿qué se hace? Pues se va a productos con muchos ingredientes. Es decir, aunque yo sepa que el cítrico es bueno para limpiar el hierro, pero bueno, si la membrana tiene otra cosa no lo limpia, pues bueno, déjame mezclar cítrico con detergentes, surfactantes, transactivos, otros agentes quelantes, buffer de pH para no tener que ajustar pH, incremento de presión osmótica, luego veremos lo que es, ¿vale? También la tendencia de la mayoría de los fabricantes de producto químico es ir a productos sólidos, es decir, no transportar agua, productos 100% activo, etcétera, etcétera. Mucho más fácil de usar y de almacenar. Y, importante, efectivo en la limpieza de varios contaminantes y también, esto es muy importante lo que vamos a hacer aquí, porque todo el mundo habla el producto químico, la acción química, el químico disuelve, pero hay muchas cosas que no se pueden disolver en la membrana. Por ejemplo, me ha entrado zeolita, un medio filtrante me ha escapado, fibras de plástico, zeolitas, arena, antracita, carbón activado. No hay ningún producto químico compatible en la membrana capaz de disolver eso, con lo cual tengo que ir a ayudas mecánicas. ¿Qué es la ayuda mecánica que siempre se hace en una planta de ósmosis? El caudal, la recirculación. Pero nosotros hemos desarrollado unos productos que les vamos a presentar, donde, aparte del efecto químico de los detergentes, de los productos químicos, tienen un efecto mecánico, que luego vamos a ver con unos vídeos muy, muy importantes. Bien, a partir de aquí ya tengo el producto elegido, pero hay que saber cómo utilizarlo, hay que saber el protocolo. El protocolo también depende, pH, temperatura, tiempo, concentración. La mayoría de los fabricantes de producto químico le añaden un buffer al pH para que no haya que modificar el pH. Sí que es importante modificar las temperaturas, aumentar las temperaturas en detergencias alcalinas. Las ácidas, salvo algunas limpiezas especiales, no es necesario. Y sí que es muy importante los tiempos y las concentraciones de uso. La mayoría de los detergentes no afectan negativamente a las membranas, pero sí hay algunos detergentes, milioxidantes, oxidantes ligeros, para materia orgánica, biopelícula, que hay que tener mucho cuidado con las concentraciones de uso y los tiempos. Direcciones de ajuste de pH, si es posible no hacerlo, de hacerlo siempre, pues utilizar en poca concentración sosa para subir el pH y clorhídrico para bajarlo. ¿Bien? Y, como vimos antes, uno de los efectos mecánicos es optimizar el caudal de recirculación, ¿vale? A partir del volumen del depósito de limpieza y del arreglo de la planta, es decir, cuántas cajas de presión tengo en primera y en segunda etapa, si puedo lavar las etapas de forma independiente y del tamaño de las membranas, si son de 4 o 8 pulgadas, determinaré cuál es el caudal óptimo de recirculación. Como ven, esta fórmula no es universal, ¿bien? Cada planta llevará sus propios caudales. Hay una regla muy fácil de seguir, que es que una membrana de 4 pulgadas necesita 3,5 metros cúbicos a la hora, una membrana de 8 pulgadas, pues 9-10 metros cúbicos a hora por cada caja de presión a limpiar en paralelo. Cuidado cuando no se pueden limpiar las dos etapas por separado. Aquí tenemos un protocolo completo donde se detalla toda la información, el producto, la concentración, tiempo, temperaturas, caudales, etcétera, etcétera. ¿Qué hay que hacer particularmente para cada instalación? Enjuagues. Es muy importante el enjuague porque un buen lavado puede arruinarse con un mal enjuague. Sobre todo después es muy típico cuando no tienen agua osmotizada para enjuagar la planta y se enjuaga detergencias alcalinas con agua con dureza. Al final precipitamos toda la dureza en las membranas, ¿no? Siempre es bueno saber la disponibilidad de agua osmotizada de la planta para determinar el protocolo, comenzar siempre por detergencias alcalinas, finalizar siempre con detergencias ácidas. Es importante, con lo que hemos dicho antes, evaluar los resultados. ¿Por qué? Para saber si ha sido un éxito o no, ¿no? Muchas veces la gente dice, mira qué bien, después de lavar me ha recuperado un 5% de la limpieza, debería haber sido más. Oye, sí, pero fíjate que la presión de alimentación, que estabas un 30% por encima de diseño, ahora estás en diseño. O sea, la eficiencia de la limpieza no ha sido del 5%, ha sido de mucho más del 30%. Bien, ¿cómo se determina todo esto? Bien, teniendo datos
de antes y después del lavado. Idealmente, deberíamos tener datos normalizados desde el arranque de la planta, pero normalmente no se tienen, ¿no? Los principales fabricantes de membranas, DuPont ahora, Hydranautis, Toray, todos tienen software de normalización donde se ingresan los datos en una hoja Excel, los grafican y estos datos, independientemente de las recuperaciones, de la conductividad de entrada, de la temperatura del agua, que es muy importante para esto, me va a dar unas gráficas normalizadas que me va a indicar la tendencia de ensuciamiento de la planta, pero también la efectividad de los limpiadores, ¿vale? Aquí tenemos estas gráficas normalizadas. Es importante estudiar tanto la primera como la segunda etapa, pero aquí lo tenemos para el paso de sales. También tenemos aquí unas segundas gráficas para primera y segunda etapa del flujo de permeado y también de la presión diferencial, ¿vale? Estas tres gráficas es lo fundamental, es decir, cuando alguien tiene una planta que cree que está sucia, no debe mirar los datos de hoy, sino debe mirar las gráficas normalizadas. Muy típico cuando llegan las temperaturas frías, las aguas de pozo bajan 5 grados centígrados y el cliente dice que le ha bajado la producción un 15%. Es lógico, por cada grado centígrado que me baja la temperatura de alimentación, la producción en las mismas condiciones me va a bajar un 3%. 5 grados, 15%, la membrana no está sucia, sino lo que está, no hemos tenido en consideración la temperatura del agua de aporte. Bien, otros a considerar. ¿Están las membranas dañadas irreversiblemente? Quiero decir, si un cliente sospecha que le ha entrado cloro a la membrana, es decir, la planta apenas retiene sales y produce una barbaridad y creemos que ha tenido cloro, no vale mucho la pena perder tiempo y dinero en lavar. La membrana está irreversiblemente dañada, va a haber poco que hacer. Incrustación. Hay varios tipos de incrustación, algunas más dañinas que otras. Las más dañinas por este orden son sílice, sulfatos y carbonatos. Bueno, también depende cómo estén precipitados, ¿no? No es lo mismo que depende del tratamiento. Pero en muchas de estas incrustaciones el cliente tiene pérdidas de carga brutales en la segunda etapa, ¿no? ¿Vale la pena o no vale la pena lavar? Al final es difícil, ¿no? O sea, los de los productos químicos siempre decimos, sí, pruébalo, así te vendo algo, ¿no? Pero bueno, mi propuesta es la siguiente. Tienes una segunda etapa muy incrustada, saca las membranas, membrana de 8 pulgadas que pese más de 25 27 kilos, tírala, no la lavemos, porque primero nos va a hacer un tapón, es decir, me puede hacer tal tapón que no pase el agua, la solución de limpieza por las membranas, con lo cual no voy a poder lavar. Pero es que aunque lave, voy a gastar una barbaridad de producto químico, que posiblemente tenga más coste que la membrana. Tiempo, dinero. Pero sobre todo, esta membrana que lave, esta membrana que pese más de 25 27 kilos, que lave, posiblemente esté muy dañada, tenga alguna retención de sales inferior al 50%, por lo cual no perdamos tiempo y dinero. Hay que poner en algún punto el límite, ¿vale? Y normalmente la forma más fácil de medirlo es con el peso de membranas. También el envejecimiento, ¿no? Una membrana, todos sabemos que según pasa el tiempo, pierde retención de sales y pierde capacidad de producción, ¿no? Es decir, no es lo mismo lavar unas membranas que tienen 2 o 3 años que lavar membranas que están un poco dañadas y que están operando con un 20 o 30% de sobrepresión de la necesaria. ¿Vale la pena lavarla o no? Hay que analizarlo. También muy curioso el caso de plantitas pequeñas. Un cliente que tiene una planta con una membrana 40-40 que tiene que desplazarse, tiene que perder o invertir un día en lavar, tiene que gastar el producto químico, que aunque sea poco, el problema es el tiempo de la mano de obra, ¿no? En estos casos, de seguro que es mucho más económico cambiar esta membrana 40-40 que organizar una lavadora membrana. Importante que nos ha hablado antes, el producto químico, lógicamente, tiene que ser compatible con las membranas. Ya pocas membranas hay acetato-celulosa, pero alguna queda, ¿no? Pero con las membranas poliamida tiene que ser compatible, sobre todo los oxidantes ligeros, cuidado con tiempo. Pero también tienen que ser compatibles con los materiales del circuito de limpieza, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, oye, me gustaría dejar el detergente alcalino por la noche. Sí, ningún problema. Cuanto más tiempo le dejes, fantástico, además va a ser más efectivo. Productos súper compatibles con la membrana, no hay ningún problema. Oye, ¿puedo hacer lo mismo con el ácido? Me gustaría que no. ¿Por qué? Porque este ácido también es compatible con la membrana, pero cuidado que el circuito de limpieza, la bomba,
tiene partes metálicas, con lo cual toda la noche en contacto con el ácido al final vamos a atacar a los metales y puede ser un gran problema. También otro a considerar es el requerimiento del cliente, por ejemplo, alimentación, aguas potables, aprobación NSF de los detergentes o la aprobación necesaria para la instalación o del fabricante de las membranas. Bien, particularmente en limpieza de membranas vamos a presentar GeneriClean, una tecnología avanzada, lo que habíamos dicho antes. Tenemos un producto químico que es efectivo para biopelícula, materia orgánica, incrustaciones, óxidos, pero también combinamos ayudas mecánicas, ¿vale? Bien, el programa GeneriClean se basa en detergentes multifuncionales, es decir, muchos ingredientes para tener mayor posibilidad de éxito. Ósmosis directa en enjuagues. Vamos a probar a ver si funciona el vídeo sin cortarse, pero creo que va a ir con un poco de retraso, así que quizá hable yo antes, pero aquí tenemos una membrana que está limpia, está produciendo agua, las gotitas de agua pasan a través de la membrana, pero esta membrana con el tiempo se va manchando, sobre todo de materia coloidal, arcillas, que son bastante insolubles a los productos químicos. Aquí tenemos como estas arcillas manchan las membranas, con lo cual va reduciendo la superficie activa de membrana. Al agua cada vez le cuesta más pasar la membrana, cada vez obtenemos menos agua. Una vez que hemos llegado a ver que la planta está sucia, tenemos que lavar. Bien, aquí tenemos el producto químico que se supone que tiene agentes quelantes, surfactantes, es decir, multifuncional. Él disolverá biopelícula, materia orgánica, aquello que sea soluble, pero no lo insoluble. Bien, después de 10 minutos recirculando, paro y por ósmosis directa, ahí vemos como las burbujas de agua, es como si el producto succionara por ósmosis directa el agua que está en la parte del permeado. Este agua que pasa de abajo a arriba es capaz de levantar, es decir, ayuda mecánica a sacar de la superficie de la membrana depósitos insolubles. Es decir, sin ningún esfuerzo, tenemos acción química del producto químico más una acción mecánica por lo que llamamos esta ósmosis directa, sin ningún tipo de gasto energético ni nada. Luego vamos a ver otro vídeo similar. Bien, aparte de esto, este programa tiene efervescencia. ¿Qué es efervescencia? Antes hemos hablado de los detergentes, de los mil oxidantes, de los oxidantes ligeros, ¿no? Que son muy problemáticos. Ayer en una presentación se habló un poco del peracético, que se utiliza bastante en la membrana siempre que se controle. Bien, varios de nuestros productos tienen percarbonato en su formulación, con lo cual en contacto con el agua, ahí tenemos un vídeo, liberan de forma controlada agua oxigenada. Aquí tenemos cómo el detergente está liberando este agua oxigenada. Aquí lo tenemos de nuevo el vídeo. Este agua oxigenada en baja concentración para que no dañe la membrana es capaz de atacar materia orgánica, es capaz de atacar biopelícula, de romper los azúcares, los polisacáridos que unen las bacterias para crear la biopelícula, con lo cual aumenta la efectividad contra la biopelícula. Y, por último, tenemos las microburbujas, que es lo que le da nombre a este programa. ¿Qué son las microburbujas? Bien, cuando hacemos un lavado de membranas, cuando recirculamos en un depósito ZIP, siempre tenemos aire, unas burbujas de aire, son unas burbujas macroscópicas, ahí vemos el vaso de la izquierda, burbujas de 2-3 milímetros, que son pequeñitas para nosotros, pero son muy grandes para la membrana, para los espaciadores que hay en la membrana, son demasiado grandes estas burbujas. ¿Por qué? ¿Y para qué queremos otras burbujas? Porque estábamos buscando una ayuda mecánica, un barrido con estas burbujas. Si a esta solución de limpieza le añadimos un producto químico especial que rompa estas burbujas, tenemos la foto de la derecha, vemos que estas pocas burbujas grandes las hemos roto en millones de microburbujas. ¿Qué consigo con estas microburbujas? Aumentar las turbulencias en la superficie de la membrana. Es decir, si yo quiero lavar una membrana, un factor muy importante es el caudal de recirculación, pero no me puedo pasar porque reventaría la membrana. De esta forma, con esta combinación de agua con burbujas, es como aumentar las turbulencias en la superficie de la membrana, aumentar el caudal y aumentar la efectividad. ¿Qué consigo con las burbujas? Dos cosas. Uno, soy capaz de limpiar más efectivamente las membranas. Dos, soy capaz de limpiar más rápidamente las membranas. Típicamente, detergencias alcalinas se pueden bajar perfectamente de 4 horas a 1 hora con esta tecnología, sin nada más.
Aquí tenemos un vídeo que explica todos estos fenómenos todo en uno. Hay tantas cosas realmente que es hasta un poco complicado, ¿no? Aquí tenemos la membrana, cómo se va manchando poco a poco y va creciendo esta capa de ensuciamiento, y llega un momento pues, que como hay mucho ensuciamiento, produce menos. Y es el momento de lavar. Aquí tenemos la superficie de la membrana, donde le meto el producto químico. Aquí tenemos los surfactantes, que reducen la tensión superficial y son capaces de sacar materia orgánica, algo de biopelícula de las membranas, por reducción de la tensión superficial. Aquí tenemos los agentes quelantes, que muerden, quelan óxidos. Aquí tenemos la efervescencia, que es capaz de romper estos polisacáridos de la biopelícula y atacar la materia orgánica. Tenemos la ósmosis directa, que habíamos visto antes, cómo es capaz de levantar estos bloques que están justo en la membrana. Y por último tenemos las microburbujas, es decir, aumentamos las turbulencias, ¿no? Todo junto, sin ningún tipo de gasto energético y fácilmente. Está en uso desde hace 10 años. La principal preocupación, lógicamente, era la aprobación de los fabricantes de las membranas, pero, lógicamente, los principales fabricantes de las membranas vieron, nos hicieron hacer unos protocolos de lavado según sus guías, los hicimos y tienen muchos casos en nuestra página. Y aquí tienen una planta piloto que hizo nuestro distribuidor en China, Hantech, para una feria. Aquí tenemos una solución de limpieza normal, un agua con burbujas, macro burbujas, las burbujas normales que podemos tener, que no son efectivas para el lavado. Y aquí tenemos detergentes en polvo con esta tecnología que, al añadirlo al agua, rompen estas burbujas en millones de microburbujas. Realmente al final el agua es como si fuera leche, ¿no? Y consigo una cantidad brutal de turbulencias en la superficie de la membrana y soy capaz de sacar. Si no han podido ver estos vídeos correctamente, me mandan un email y se los paso, está en YouTube y se los pasaré más adelante. Bien, hemos hablado de detergencia, ahora vamos a hablar de antiincrustante. Vamos a hablar un poco de antiincrustante, de software, y no sé muy bien cómo voy de tiempo, pero luego tocarán las preguntas. Estamos bien, señor Fernando, y los videos se han podido ver sin problema. Fantástico, muchísimas gracias, Rajil. Pues ahora toca el agüita. Iba por una cerveza, pero no procedía, así que me quedo con la Coca-Cola. A su salud. Bien, estudio antiincrustante. Bien, es más fácil porque si bien nadie sabe exactamente lo que hay dentro de la membrana, en la mayoría de los casos sí saben la calidad que les llega a la planta. Es decir, normalmente se tiene una analítica. Otra cosa es que esa analítica sea completa, no esté obsoleta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero normalmente se tiene información. Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es decirle a un señor, mire, para su planta, esta es el producto químico antiincrustante y la concentración necesaria, para la cual se emite un informe y para emitir este informe vamos a ver los pasos necesarios o la información necesaria. Bien, lo primero es la analítica. Muchas veces la gente te dice, agua de mar, bueno, ni tan mal, porque el agua de mar, con pequeñas diferencias, es más o menos lo mismo, sobre todo con tomas abiertas. Otra cosa es que sea pozo playero. Luego las peculiaridades, ¿no? En el Caribe no tiene nada que ver el agua de mar con el Atlántico, no hablemos del Golfo Pérsico, donde tenemos temperatura de 35 grados centígrados, etcétera, etcétera. Pero normalmente te dan una analítica. El salobre es mucho más importante. No tiene nada que ver un pozo en España que en Perú, que en México, que en Centroamérica, que en China. O sea, incluso dentro del mismo país o dentro de la misma ciudad, dos pozos pueden tener analíticas muy diferentes. ¿Qué factores son importantes o qué datos son importantes? Los tres datos más importantes para comenzar a estudiar es el calcio, sulfatos y bicarbonatos. Es decir, todo agua del mundo tiene calcio y bicarbonato, ¿vale? Con lo cual, ¿y cuál es el rey de incrustación a nivel mundial? Es el carbonato cálcico, por su cinética de precipitación y porque está en todas las aguas del mundo, excepto la lluvia, lógica, las aguas de lluvia, ¿vale? Pero siempre es muy importante tener los valores de calcio, de sulfato, de bicarbonato, porque me van a determinar la dosificación del producto que necesito y también si necesito un producto especial.
Es decir, puedo tener un antiincrustante convencional para el calcio y el bicarbonato, pero si tuviera una barrera de sulfatos en el agua, tendría que ir a un antiincrustante específico para los sulfatos. Importante también conocer la presencia de metales pesados, hierro, aluminio, manganeso. Importante, hierro y aluminio, no solamente si los tengo o si es porque vienen de dosificación en exceso de coagulantes, policloraluminio, sulfato, etcétera, etcétera. También el manganeso es importante porque me pueden predeterminar la necesidad de un pretratamiento especial o de cambiar el pretratamiento. ¿Vale? Aguas con mucho hierro y mucho manganeso, pues me pueden determinar la necesidad brutal de ácido y de antiincrustante, o sin embargo cambiar a un pretratamiento con una piruloxita para quitarme este problema, ¿no? O sea, es importante tener el conocimiento para saber cuál es la opción más adecuada y más económica para el tratamiento. La sílice también es importantísima, ¿vale? Hay zonas con concentraciones de sílice muy elevadas. Esta mañana estuve haciendo una proyección con 125 ppm de sílice de Guadalajara, México, ¿vale? Es una de las mayores que hemos visto. Y aquí, concentraciones altas de sílice nos van a determinar si puedo ir con un antiincrustante convencional o uno específico. Luego, si nos da tiempo, jugamos un poco con un software y más o menos se puede decir que con antiincrustantes convencionales depende del pH y la temperatura, pero se puede trabajar con hasta 200 ppm de sílice en el rechazo, con antiincrustantes especiales 300 o 350 ppm de sílice, y ya si quiero conversiones mucho mayores para ir con más sílice, ya tengo que ir a jugar con suavizador, modificación de pH, cosas complicadas que solamente se puede hacer por razones económicas con plantas pequeñitas. Presencia de fosfatos es importante. Un agua normalmente no tiene fosfato, un agua de pozo, un agua de río no tiene fosfato, salvo zonas muy contaminadas o con mucha agricultura, ¿no? Los fosfatos normalmente se encuentran, que empiezan a ser problemáticos, 4 o 5 ppm, ¿no? Se encuentran en aguas grises de aguas industriales o en plantas de aguas residuales, ¿no? Entonces hay que también considerar, en función de la concentración de calcio y de la temperatura, si debo ir con un antiincrustante específico para los fosfatos o debo ir con antiincrustantes convencionales con la ayuda de ácido. Todo esto hay que evaluarlo, ¿no? El factor temperatura es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos varias instalaciones de ese tipo con las que estamos trabajando en España. Agua residual tratada con ultrafiltración y luego va la ósmosis. Y es curioso, no falla en todas las plantas. En verano, con las temperaturas altas, la membrana hay que lavarla cada semana, cada 2 semanas. En invierno, con temperaturas bajas, mayor crecimiento, menor adherencia del fosfato, de la materia orgánica y crecimiento de la biopelícula. En invierno, con temperaturas bajas, se lava entre 2 y 4 semanas. Es decir, en invierno nos dura el doble los periodos entre lavados de las membranas. Bario y estroncio también son unos metales que hay que tener en cuenta, ¿no? Termodinámicamente su solubilidad es muy bajita y parece ser que va a precipitar rapidísimamente, pero su cinética es tan lenta que en la mayoría de los casos nunca se encuentran en las membranas. Para el bario y el estroncio, más que un buen antiincrustante específico para ellos, lo que hay que tener es un buen caudal en el rechazo, es decir, tener una capa de polarización mínima en la membrana que se consigue con un buen diseño, con el software hidráulico del fabricante de las membranas, es decir, teniendo unas buenas turbulencias en el rechazo, número de reinos alto, etcétera, etcétera. Hay un número que a mí me gusta mucho y es trabajar en rechazo siempre con más de 4 metros cúbicos hora por cada caja de presión. Con este valor prácticamente nos podemos garantizar que nunca va a haber precipitación de sulfato de bario ni de sulfato de estroncio en las membranas. Y también estudiar la presencia de otros metales pesados, ¿no? El caso de minería, cobre, zinc, vanadio, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es curioso porque es muy complicado que estos metales pesados manchen la membrana, ¿no? Es muy curioso que de minería nos mandan membranas. Igual encontramos sulfato cálcico y no encontramos estos metales pesados, pero están en el agua. Estos metales pesados no es que desactiven al antiincrustante, pero sí que compiten por el antiincrustante, ¿vale? Es como el hierro y el manganeso. El hierro y el manganeso son los metales por los que el antiincrustante, cualquier antiincrustante, tiene más afinidad. Entonces, en aguas donde tengo mucho hierro, muchas veces me precipita carbonato cálcico. ¿Por qué? Porque el antiincrustante ha evitado
la formación de óxidos por el hierro, pero luego no me queda antiincrustante libre para evitar otras incrustaciones, ¿no? Con esto no solamente tenemos que mirar qué tengo incrustado en la membrana, sino tengo que mirar cuál es la analítica exacta, ¿no? Para minería hemos sacado unos antiincrustantes especiales para que tengan en cuenta la presencia de estos metales pesados o incluso en las aguas ácidas. Bien, tengo caracterizada el agua con más o menos información y luego también tengo que tener en cuenta datos, pH y temperatura. Muchas veces no tengo estos valores y siempre se deja lo que aparece por ahí por defecto, 20 grados, no, es muy importante. Valores altos de temperatura me van a afectar negativamente a carbonato cálcico, fosfatos, óxidos de hierro, manganeso y positivamente aluminio y sílice, es decir, a temperatura más alta, más soluble la sílice y el aluminio, pero menos solubles son el resto de sales que están ahí indicados. Aquí tenemos en estas gráficas, es la misma analítica al 80% de conversión, a pH 7, pero la gráfica de arriba está a 10 grados centígrados, la gráfica de abajo está a 30 grados centígrados, ¿vale? Por ejemplo, si nos fijamos en esta columna, que es muy particular, está la sílice. Bien, ¿qué nos está diciendo? Que a 10 grados centígrados voy a tener incrustación de sílice, sin embargo, debajo a 30, no. Fosfato cálcico, voy arriba, en esta columna, a 10 grados centígrados no es un problema, debajo a 30 grados centígrados sí que lo es. Es decir, mismo agua, diferente temperatura, puede ser problemática unas sales, otras. Incluso me pueden demandar un antiincrustante diferente. Es decir, el mismo agua a 10 grados centígrados me puede demandar un antiincrustante específico para la sílice y a 30 grados centígrados me puede demandar un antiincrustante específico para los fosfatos. Obviamente, este rango es exagerado de 20 grados centígrados, pero es para que se vean las gráficas. Bien, al igual que es importante la temperatura, es muy importante el pH, ¿vale? El pH, valores altos de pH es malo para carbonatos, fosfatos, hierro, manganeso, igual que la temperatura, y bueno para aluminio y sílice. Es decir, si la pH alto y temperatura alta, sílice más soluble, carbonato cálcico menos soluble. Igual que antes, tengo dos gráficas, misma analítica de agua, misma conversión del 80%, en este caso dejo la misma temperatura de 20 grados centígrados. Gráfica de arriba, pH 8. Gráfica de abajo, pH 6. Y al igual que antes, con la diferencia de 20 grados centígrados, ahora vemos que con una diferencia de 2 puntos de pH, parece ser que tenemos aguas, fíjate, a la izquierda de todo, carbonato cálcico, a pH 8 aquí no se podría tratar, y a pH 6 sí. La sílice a pH 6 es insoluble y a pH 8 es más soluble, ¿vale? Factores a tener en consideración o que los software de cálculo de antiincrustante tienen en consideración. Más datos importantes, lógicamente la tasa de conversión. Es decir, no es lo mismo trabajar al 75% de conversión, donde multiplico por 4 la salinidad, que al 80% de conversión, que parece un poquito más, pero no, al 80% multiplico por 5 la concentración salina. Es decir, aumentando la tasa de conversión de forma lineal, aumento la concentración de sales, el factor de concentración, de forma exponencial. Por eso por un poquito más, a veces lo que ocurre una incrustación. De cualquier forma, todo esto se mete en el software de cálculo y se analiza. Caudal de rechazo, antes lo vimos, para el dato del bario y del estroncio. Es importante siempre que siempre echar un vistazo al caudal de rechazo, porque ningún software de antiincrustante tiene en cuenta este caudal, lo tienen los software hidráulicos, los famosos warnings que nos dan. Pero por eso debemos siempre revisar el caudal de rechazo de la planta cuando se está revisando la dosación de producto químico. Es muy típico cuando un cliente tiene una planta de ósmosis que está trabajando al 75% y quiere subir al 80%. Fernando, ¿se puede subir esta planta del 75 al 80%? Lo metemos en el software, ¿todo bien? Dice, sí, sí. Ojo, sí desde el punto de vista del antiincrustante. Ahora bien, este escenario nuevo tienes que volverlo a meter en el software hidráulico del fabricante de las membranas
para ver si tienes un warning por bajo caudal de rechazo o no, ¿vale? Es decir, todo cambio de escenario de una planta de ósmosis debe ser verificado con el software químico del antiincrustante y con el software hidráulico del fabricante de las membranas. Importante también tener en consideración si la planta tiene recirculación de rechazo. ¿Por qué? Ocurren cosas extrañas siempre con las recirculaciones. Por ejemplo, el ensuciamiento con fosfatos se magnifica cuando se recircula el rechazo. Y los antiincrustantes específicos para los fosfatos no funcionan cuando hay recirculación de rechazo, ¿vale? Pero también ocurre un fenómeno muy curioso, y es el siguiente. Cuando la planta para, normalmente se hace un flushing con agua osmotizada de la membrana, ¿bien? Pero nunca de la línea recirculado. Normalmente es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Yo hago un flushing, desplazo las sales de las membranas, pero en la línea de recirculación me queda salmuera. Esa salmuera, durante la noche o el fin de semana que la planta esté parada, me va a formar microcristales. Cuando la planta arranque al día siguiente, ¿dónde van esos microcristales? Solamente pueden ir a la membrana, no tienen otra salida, ¿vale? En estos casos, para estas plantas con recirculación, tenemos en cuenta antiincrustantes que no solamente trabajen con la planta en operación, sino que tengan productos para que con planta parada no eviten, pero sí distorsionen o minimicen estos microcristales que se comienzan a formar. También es importante plantas donde tienen la tubería de rechazo muy larga, de varios kilómetros, ¿vale? También hay antiincrustantes especiales que no solamente nos protegen la membrana, sino que nos protegen varios kilómetros de tubería. Antiincrustantes convencionales, no, porque dejan de ser efectivos, tienen un tiempo de vida de unas pocas horas, con lo cual cuando las tuberías tienen varios kilómetros tengo que ir a antiincrustantes pensando en la tubería. Importante también el uso, el conocer segundos pasos. No estoy hablando del agua osmotizada, sino que el rechazo de una planta me va a la siguiente. ¿Por qué? Porque si un primer paso es un agua sencillita, pero cuyo rechazo, con un antiincrustante convencional, pero cuyo rechazo va a otra planta de ósmosis, quizá esa segunda planta va a necesitar un antiincrustante específico para sulfatos o para sílice. Bien, en este caso, no tengo que poner un antiincrustante convencional en el primero y uno específico antes de la segunda planta. No, puedo dosificar el antiincrustante específico en cabeza del primero, porque el rechazo del primer paso va a llevar el antiincrustante a la segunda planta. Es decir, en estos casos solamente hace falta una dosificación de un único antiincrustante, pero lógicamente debe ser el necesario para proteger a la última membrana de la segunda planta. También es importante saber si esta planta va a ser utilizada para potable, para food and beverage o bebida directa, ¿no? Para que los productos químicos tengan que tener la aprobación NSF o la requerida en el país. Bien, aquí tenemos unas gráficas del software de cálculo de la opción sin tratar, tratada. Aquí tenemos, bueno, pues le hemos puesto un agua facilita con un poco todo, pero la idea es que este agua con todas estas barras rojas que simulan, oye, sin tratar, esto es lo que me va a incrustar, pues he metido un poco de todo, me va a incrustar un poco de todo, ¿no? Con la opción tratado, es decir, con un antiincrustante, voy a estar todo por debajo de la línea roja, es decir, voy a estar en azul, puedo operar la planta perfectamente, ¿vale? Antes de ir a los antiincrustantes, voy a ir a un ejemplo del software de cálculo. Había cargado antes, ejemplo Aladir. ¿Vale? Rahil, ¿se ve bien el software? Sí, Rahil. En este momento veo una pantalla que dice estudio antiincrustante, uso general. Ah, pues me parece que está tardando un poquito. Ah, vale, no, vale. Lo he hecho yo mal. Vale, pues voy a finalizar la presentación esta y luego vamos al software, entonces. Bien. Sí, listo. Exactamente. Bien, dentro de los antiincrustantes, como hemos dicho antes, luego está el producto a suministrar, ¿no? El producto uso general, cuando no tengo una concentración desmesurada de fosfatos, de sílice
o de sulfatos. Son los antiincrustantes del día a día. Pero también hay productos especiales, como hemos hablado antes, para recirculación de rechazo, para distorsionar, para minimizar estos microcristales que se forman con planta parada. Normalmente plantitas chiquitas. También hay antiincrustantes que tienen reductor, bisulfito, ¿vale? Es decir, plantas chiquitas donde el agua viene clorada, bien porque he dosificado cloro o porque es agua de red, donde viene con cloro, con una sola dosificadora se puede dosificar antiincrustante y el reductor de cloro. Normalmente plantas chiquitas, para plantas grandes esto es extraordinariamente caro, ¿vale? Porque siempre dosifico exceso de uno. Hay antiincrustantes específicos para los fosfatos, aunque esto, como hemos dicho antes, se puede sustituir con el uso de un antiincrustante convencional más el ácido. Sí que es ahora problemático en varios países, por ejemplo Perú, Colombia, donde el uso de ácidos está fiscalizado, con lo cual todo lo que implique el utilizar la palabra ácido es extraordinariamente caro y se están volviendo al uso de estos antiincrustantes específicos de fosfatos. Específicos para sílice, como hemos dicho, normalmente cuando tenemos más de 180 a 200 ppm en rechazo y hasta 300 o 350 ppm, ¿vale? Todo dependerá, la concentración máxima de sílice en rechazo dependerá del pH y la temperatura, pero lo normal, 280, 300, 350 ppm se pueden conseguir bien con estos antiincrustantes específicos para la sílice, sin perder de vista el resto de sales, porque puedo tener mucha sílice, pero puede ser el limitante otro parámetro. Por ejemplo, puedo tener una planta que me admita mucha sílice porque tiene un pH y una temperatura alta, pero debido a ese pH y temperatura alta, mi limitación es el carbonato cálcico porque tengo un Langelier superior a 3. Es decir, todo debe ser tenido en cuenta con los software de cálculo. Y productos específicos para los sulfatos, ¿vale? Normalmente los antiincrustantes convencionales trabajan perfectamente hasta 1000, 2000 ppm de sulfatos en la alimentación, obviamente dependerá de la tasa de conversión de la planta, ¿no? Y estos antiincrustantes específicos para sulfatos, bien, pues hay plantas que están perfectamente trabajando con 20.000 ppm de sulfatos en el rechazo. Obviamente aquí el limitante, más que el sulfato, es la presencia de calcio, ¿vale? Porque, obviamente, por mucho sulfato que tenga, si no tengo calcio, no va a incrustar. Por eso debo tener muy bien caracterizada la presencia de calcio para ver cuál es la conversión máxima que puedo trabajar con elevadas concentraciones de sulfato. Y los antiincrustantes que hemos estado hablando, específicos de minería, que tienen en cuenta la presencia de todos estos metales pesados. No solamente que lo tiene en cuenta el antiincrustante, sino la dosis que tengo que dosificar. Quizás le tengo que poner 3 ppm para las sales, pero tengo que poner otras 3 ppm pues porque tengo una concentración muy alta de cobre, de vanadio, de zinc, etcétera, etcétera. Muy bien. Y ahora voy a pasar a mover la pantalla compartida al software, si esto me deja. Me voy a poner aquí, a ver. Debe dejar de compartir la pantalla y ¿Vale? entonces acceder a la del software y darle a compartir. Muchas gracias, Rachel, que haré yo sin ti. De nada. Bien. ¿Se ve ya el software? Sí, ya se ve. Fantástico. Bueno, esto es un software de cálculo. La mayoría de los fabricantes de antiincrustantes tienen un software similar, entonces calcula la necesidad de producto, ¿vale? Se meten unos datos y se elige agua salobre o agua de mar y vamos a la opción de antiincrustante. Bien, importante, el software es una caja tonta, es decir, va a respondernos a lo que nosotros le preguntamos. Si lo que le preguntamos está mal preguntado, la respuesta también va a ser mala. Por ejemplo, si no tengo analizado calcio, el software me va a predecir que tengo incrustación de carbonato cálcico, pero no es que no tenga calcio en el agua, es que no está analizado, ¿vale? Por esto hay que tener mucho cuidado, hay que evaluar todas las analíticas y todos los datos para estar seguro que estamos preguntando en lo correcto al software. Bien, en este caso he cargado un estudio que había hecho esta mañana. Para esta presentación, pues he metido un código del producto de 100 metros cúbicos a la hora, una conversión del 65%, pH 7,5, 7,6,
23 grados centígrados. Analítica, 200 de calcio, 300 de magnesio, un poco de sodio, poco de bario, fierro, aluminio y manganeso, un poquito de todo. 50 ppm de sílice, una concentración media de sílice de 50 ppm, 500 de sulfatos y 200 de bicarbonatos. Bien. El software que me está diciendo, aquí estoy en la opción sin tratar. Me dice que sin tratar, ¿qué voy a tener? Problemas. Voy a tener problemas de carbonato cálcico, sulfato de bario, fosfocinética, un poquito de sílice y manganeso, ¿vale? Para esto le doy a la opción tratado. Al darle a la opción tratado, un agua muy facilita, pues dice, no es problema, es un agua muy fácil de tratar, con un antiincrustante convencional, X ppm, etcétera, etcétera. ¿Por qué es muy facilita este agua? Porque la tasa de conversión es muy baja, 65%, es decir, estamos multiplicando por 3 las sales. Es decir, si yo aquí tenía 50 ppm de sílice, ahora solamente tengo 150 ppm de sílice en el rechazo. En estos casos puedo trabajar tal cual, pero siempre está el cliente que quiere aprovechar más el agua para hacer su planta más eficiente, sobre todo energéticamente, para reducir los costes de agua. Pregunta, ¿esta planta podría trabajar en vez del 65 al 75%? Bien, en tasa de conversión escribo 75 y veo que sigo todo en azul, estoy por debajo del 100%. Sin tratar, lógicamente, no podría. Ya los límites son mayores porque antes al 65% multiplicaba por 3 las sales. Ahora el 75% multiplico por 4. Es decir, subiendo del 65 al 75%, he pasado la sílice en rechazo de 150 a 200 ppm. ¿Vale? Pero sí, perfecto. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer? Revisar, como hemos dicho antes, hidráulicamente con el software del fabricante de las membranas, si esto es viable, por el tema de caudal en rechazo. Vamos a suponer, el antiincrustante me sigue saliendo lo mismo que antes, un antiincrustante convencional, de uso convencional. Pero vamos a suponer que el cliente quiere ir más allá. Oye, ¿puedo aumentar más la conversión? Pues vamos a probar. Del 75%, es decir, multiplicamos por 4 las sales, vamos a pasar al 80%. Multiplico por 5 las sales. Ojo, ahora en el rechazo ya no tengo 200 ppm de sílice que tenía al 75%. Ahora multiplico por 5, ahora tengo 250. En nuestro software sale un poquito menos porque supone el pequeño paso de sílice al permeable. Pero bueno, prácticamente tengo 250 ppm de sílice en el rechazo. Y oye, pero aún así puedo trabajar con estas condiciones. ¿Cuál es la única diferencia? Antes me salía un antiincrustante de uso convencional, ahora no. Ahora me está pidiendo un antiincrustante específico. ¿Por qué? He pasado de 200 ppm de sílice en el rechazo, ya no puedo ir con un antiincrustante convencional, tengo que ir con uno específico de la sílice. Vamos más allá, que el cliente quiere ir en vez del 80, vamos a ir al 85%. Ahí estamos en el límite, 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 ¿vale? En sílice tenemos 331 ppm en el rechazo, ¿vale? Pero es una planta que tarde o temprano incrustará, porque estamos al 102% del carbonato cálcico y al 100% de la sílice. Es decir, es una planta que podemos operar, pero en cuestión de más semanas que meses van a comenzar a aparecer incrustaciones. Si el cliente sí o sí debe operar esta planta, hay que decirle, señor, ¿puede operar la planta? Ahora bien, le recomiendo que semanalmente o cada 2 semanas haga un lavado proactivo de la planta. Al principio lo hacen, después no y siempre incrusta, pero es lo que se debe hacer. Siempre hay que ir con unos márgenes de seguridad. Nuestro software tiene un margen de seguridad, pero aparte de ese margen debemos medirlo. ¿Por qué es importante el margen de seguridad? A ver, el pH puede ser 7,6, pero medido con un pHímetro que lleva 2 años sin calibrarse. Ese pH puede ser 7,4 o 7,8 perfectamente. Puede cambiarme la analítica del agua de alimentación. También me puede cambiar la tasa de conversión, porque los rotámetros o los caudalímetros que tenga la planta no estén midiendo bien. Por esto hay que tener muchísimo cuidado. Bien,
En cada caso hemos jugado un poco con el software, se hará una recomendación de, con esta analítica, con esta temperatura, con este pH, con esta tasa de conversión, estos son los índices de incrustación que voy a tener, me caracteriza el agua sin tratar, tratada, y luego, obviamente en el rechazo, que me va a incrustar, con y sin el antiincrustante. Me va a determinar el pH en alimentación en rechazo, TDS, la fuerza iónica, que ayuda al antiincrustante, y el Langelier que tengo, además de toda la analítica de todas las sales en el rechazo. Bien. Y vuelvo a la presentación. Y bien, pues ya con esto finaliza mi presentación y bueno, creo que empezamos con las preguntas. Muchísimas gracias, señor Fernando. Vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas. Le voy leyendo y usted va respondiendo consecutivamente. Perfecto. ¿Cómo selecciono el antiincrustante adecuado en base a la composición química tal que me permita tener una buena recuperación? ¿Hay un software? Sí, lógicamente, todo esto debe hacerse con un software ¿por qué? A ver, hoy en día no tiene mucho sentido hacer los cálculos de subidez a mano, porque además, fíjate, sería imposible. ¿Por qué? Yo puedo hacer los cálculos a mano del carbonato cálcico para el índice de Langelier, también puedo hacer aparte el del sulfato cálcico, también puedo hacer el de la sílice, pero lo que no puedo hacer es combinar cómo afectan unos índices con otros. Para esto, todos los fabricantes de producto químico tienen un software que, como hemos explicado, metiendo la analítica de agua y los parámetros de operación de la planta, me van a decir qué producto químico es el más adecuado y la dosificación ideal, lógicamente. Si tenemos un sistema con recirculación de concentrado, en dicha corriente tendremos parte de residual de químico. ¿Cómo me podría afectar el residual de químico que estaría en la corriente de rechazo que va a ser alimentado a mi sistema nuevamente? Bien, para calcular con el software de cálculo una planta con recirculación no tengo que tener en cuenta recirculación, solamente tengo que tener en cuenta el agua fresca y el permeado. Es decir, lo que en el software hidráulico del fabricante de la membrana dice conversión total. Sí que es cierto que yo dosifico el antiincrustante solamente en el agua fresca, no en el que se recircula, pero el agua que recircula, que es agua de rechazo, trae antiincrustante. Como hemos dicho, el software lo tiene en cuenta, debemos tener en cuenta qué producto químico es el más adecuado para plantas con recirculación. Y sí que es cierto que hay que tener muy en cuenta que el uso de polímeros en plantas con recirculación de rechazo y plantas donde hay mucho hierro sí que favorecen la deposición de este polímero en la membrana. Sobre todo con polímeros antiguos basados en poliacrilatos, porque era básicamente poliacrilatos, precipitaba directamente el acrilato de hierro en la membrana. Era un depósito de color rojizo que parecía materia orgánica, pero que era el poliacrilato, el polímero. ¿Existe una correlación entre el SDI y la cantidad de limpiezas que se deben hacer sobre una planta de ósmosis inversa en el año? Si el SDI es constante durante ese periodo, ¿a qué se podrá deber que se tenga que lavar las ósmosis inversa con mayor frecuencia? Vale. Sí y no, es decir, hay plantas con SDI muy elevado que se lavan poco, hay plantas con SDI bajo que se lavan mucho, ¿no? Pero sí, básicamente podemos decir, como regla de 3, ¿no? Un agua con un SDI por encima de 5, pues esa planta habrá que lavarla 3-5 veces al año. Un SDI con entre 3 y 4, igual hay que lavarla 1 o 2 veces al año. Un SDI con menor de 3, pues igual hay que lavarla 1 vez al año. Pero no solamente, pero claro, aquí estamos suponiendo que el cliente mide el SDI, que el SDI es constante y que nada más que la materia coloidal es lo que está afectando a la membrana, porque el SDI solamente se ve afectado por la materia coloidal y un poco por óxidos de hierro y de manganeso, ¿vale? Pero, como hemos dicho antes, yo puedo tener el ensuciamiento principal que sea de esa materia coloidal,
pero puedo tener un ensuciamiento secundario. Vamos a poner un ejemplo. Un agua de río o de pantano o de lago, ¿vale? Tengo un SDI constante porque estoy tratándolo con una ultrafiltración. Este es un caso práctico muy habitual. La ultrafiltración me está dando un SDI de 2. Y cuando la temperatura del agua es fría, la membrana la lavo cada 4 meses. Pero cuando es caliente, la estoy lavando mensualmente. ¿Por qué? Agua caliente, aguas de pantano, aguas de río, aguas calientes, en verano, agua, temperatura elevada, tienen más nutrientes, tienen más materia orgánica que al estar disuelta atraviesa la ultrafiltración y me mancha la membrana, y también tiene, al tener más nutrientes, proliferarán más la biopelícula porque la bacteria tiene más comida. Entonces, el SDI es una medida extraordinaria para medir la calidad que me está llegando a la membrana, pero no siempre es una relación directa. Obviamente, cuanto menor sea el SDI, mejor, ¿vale? Pero el SDI nunca me va a dar información sobre cuánto de rápido me va a crecer la biopelícula o la formación de incrustaciones, porque no tiene nada que ver con el SDI. ¿Qué reactivos existen para realizar la limpieza de la membrana sin causar daño? Bien, muchísimos. Todos los fabricantes de producto químico tenemos unos cuantos, y como hemos estado hablando. Es muy curioso, ¿no? Cuando estás hablando con un cliente me dice, oye, ¿y qué te parece si utilizo sosa? Porque es más barato, ¿no? Hidróxido sódico. Todo el mundo, y digo, sí, digo, ¿por qué no haces la siguiente prueba? Sosa, la coges, la llevas a casa y lavas tu ropa en la lavadora de casa con la sosa. No, porque me la destroza. Coño, pues lo mismo va a pasar con las membranas. Es decir, todos los fabricantes de producto químico tenemos unos productos químicos detergentes que no van a afectar a la membrana negativamente porque están fabricados para ello, ¿vale? Entonces, sí, todos los fabricantes tenemos varios detergentes que no dañan la membrana. Algunos son ligeramente agresivos, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado en la forma de uso. Esta pregunta siguiente la acaba de responder en cierta medida, pero se la voy a leer. A pesar de productos químicos formulados, ¿qué tan conveniente es hacer limpiezas de ósmosis inversa con soda cáustica y ácido cítrico, de manera que se pueda abaratar costos con los productos químicos formulados? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué sugerencias tendría? Pues mi sugerencia es que si lo están haciendo y funciona, fantástico. Lo que pasa es que la membrana va a durar menos tiempo. La sosa, sobre todo, no solamente afecta a la membrana, sino que también afecta en gran manera a la silicona. Es decir, a los O-ring, a las juntas tóricas entre membranas y a la junta bilabiada, ¿no? Hay una gran desaladora en España que durante años cambiaban membranas cada 6-9 meses y se dieron cuenta que fue por lavados alcalinos con sosa que estaba deteriorando la junta bilabiada, y resulta que es que el agua se iba entre la membrana y la caja, y se han dado cuenta después que han estado tirando millones de euros en membranas que estaban en buen estado, porque lo que hacía es que la sosa estaba deteriorando la silicona de la junta bilabiada, ¿vale? Entonces, todo es una cuestión de costes, ¿vale? Yo voy al supermercado y compro un detergente para mis pantalones que cuesta, bueno, no sé lo que cuesta porque va a mi mujer, ¿vale? Pero no me va a engañar. Pero podré utilizar sosa para lavar los pantalones. Lo que pasa es que quiero cuidar mi ropa. Entonces, si queremos cuidar la membrana, pues tenemos que ir a productos formulados. Vaya y averigüe cuánto cuesta, señor Fernando. Me parece, Averigüe cuánto $10 el kilo, ¿no? Algo así. ¿Cuál es el porcentaje de recuperación de una membrana después de la limpieza química? Bueno, no hay una respuesta a esto, porque, quiero decir, una membrana no tiene una recuperación determinada, depende de muchas cosas, ¿vale? Tú para ver la recuperación de una membrana tienes que meter no la membrana, sino el rack completo en el software hidráulico y ahí te lo dice. O sea, una membrana no me da una recuperación ni una producción. La misma membrana puede trabajar a más o menos recirculación o producción, ¿vale? Lo que sí que es cierto, supongo que lo que se refiere es qué cantidad de agua me va a dar. Es decir, si la membrana o la planta, hablando del conjunto de membranas, cuando es nueva me da 100 y después de 6 meses me ha bajado 80, ¿puedo recuperar los 100? Posiblemente sí, siempre que este ensuciamiento no sea irreversible, ¿no? Posiblemente se puede lavar. En la mayoría de los casos podemos lavar.
Normalmente la producción se recupera en un 90, 95 o 100%. Normalmente, lo que a veces no se recupera es la retención de sales. Es decir, si la membrana está deteriorada, no se puede recuperar. De hecho, muchas veces después de un lavado, la membrana produce más que de nueva. ¿Por qué? Porque la membrana está un poco rota, un poco deteriorada. Es decir, me deja pasar sales. Al no haber tanta poliamida, tanta densidad de poliamida, me deja pasar sales, con lo cual también el caudal es mayor. ¿Vale? Obtengo más caudal, pero de peor calidad. Para la aplicación de limpiezas ácidas en este tipo de sistema, ¿se contempla el uso de inhibidores de corrosión? No. Normalmente no, porque hay que tener cuidado con estos inhibidores de corrosión que sean compatibles con la membrana de poliamida, que normalmente no lo es. Y no se utilizan, ¿por qué? Porque además tenemos el detergente ácido durante poco tiempo, ¿vale? Nosotros los detergentes que tenemos formulados con la tecnología esta de las microburbujas, menos de una hora. Entonces, el potencial de corrosión es mucho más bajo. Siempre hay que tener en cuenta que es conveniente hacer un enjuague, se tiene que hacer un enjuague no solamente de la membrana, sino también de la línea de recirculación de la solución de limpieza tras la aplicación del ácido, ¿vale? También hay que tener en cuenta que los ácidos que utilizamos nosotros y el resto de fabricantes de membrana, hombre, no es clorhídrico, que tiene un potencial de corrosión brutal, no es sulfúrico, son mezclas de ácidos con complejantes, etc. No son ácidos puros, con lo cual también se ve reducido su potencial corrosivo. Pero no se utilizan inhibidores de corrosión. ¿Qué es mejor, lavar etapas independientes o todas las etapas juntas? Independientes. A ver, lavar toda la etapa junta dice, no, es que así ahorro tiempo y dinero. No se ahorra. Mira, te voy a decir porque vamos a suponer que tenemos una planta 2-1, 2 tubos en primera etapa y un tubo en segunda etapa. Tengo que lavar con 10 metros cúbicos hora por tubo. Si le meto 20 metros cúbicos a la hora, me va un caudal perfecto para la primera etapa, 10 y 10 por tubo, pero llegarían 20 metros al tubo de la segunda etapa y reventarían las membranas. Con lo cual, para toda la planta tengo que ir solamente con 10 metros cúbicos a la hora, que está bien para la segunda etapa, pero solo me da 5 metros cúbicos hora por tubo de primera etapa, con lo cual tengo un caudal insuficiente, con lo cual tengo un potencial de arrastre insuficiente. ¿Esto cómo lo soluciono? Lavando independientemente etapa por etapa. Primero la primera etapa y luego la segunda. ¿Esto me dobla el tiempo y la cantidad de producto químico? No. Preparo la solución de limpieza. Recirculo en la primera etapa durante 10 minutos. Paro y durante el tiempo que dejo en remojo la primera etapa para que me haga la ósmosis directa de la tecnología Gener Clean, cambio válvulas y recirculo la misma solución en la segunda etapa, otros 10 minutos. Voy alternando. Con lo cual, con el mismo tiempo, he lavado las dos etapas, con el mismo tiempo y la misma cantidad de producto químico y optimizando los caudales de lavado. ¿El caudal de recirculación no depende de la cantidad de membranas? No, porque si yo tengo un tubo, una planta de agua de mar con un tubo de 7 membranas, durante la limpieza no se produce agua. Es decir, yo meto 10 metros cúbicos a la hora a la primera membrana y van a llegarme 10 a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y me van a salir 10 metros cúbicos por el rechazo del tubo. Es decir, durante la limpieza no produzco agua. ¿Por qué? Porque no tengo presión, ¿vale? Sí que es cierto que en detergencias alcalinas en caliente y con membranas de baja presión sí que se produce un poco de agua, pero la cantidad es mínima. Importante en este caso, cuando esto ocurre, muchos clientes cierran la válvula de permeado para que no... nunca, jamás debe hacerse. Si esto se hace, se produce delaminación de la última membrana del tubo. Hay que tener cuidado. Siempre que se lava, deben permanecer la línea de permeado abierta. Si sale mucho agua, pues la cierro parcialmente, pero que salga, que libere presión, porque si no se produce delaminación. Perfecto. ¿Cuál sería la presión máxima y caudal máximo? ¿De qué? Para el lavado, supongo. Sí, en función Bueno, de la pregunta anterior. vale. Bien. El lavado de membranas, la presión no es importante. Con lo cual, la presión, 2, 3, 4 bares, no necesito presión para lavar. Lo que necesito es caudal. ¿Cuál es el caudal ideal? 9, 10 metros cúbicos hora por membrana, que es lo mismo que por tubo.
¿Cuál es el caudal máximo? El caudal máximo depende de la membrana. Todos los fabricantes de las membranas en su ficha técnica indican el caudal máximo. Normalmente está entre 14 y 17 metros cúbicos a la hora, ¿vale? Muchas veces se observa que cuando se abren las cajas de presión, en las últimas membranas se ve el espaciador salido, ¿vale? Esto ocurre por dos fenómenos. Uno, bueno, hay un par de fabricantes de membrana que no tienen, que no pegaba o no pegaban muy bien el VEXA, el espaciador a la membrana, y por eso se escapaba, pero lo normal es por haber trabajado con pérdidas de carga muy elevadas o con caudales de limpieza muy elevados, ¿no? Entonces se les suelta el espaciador y se le rompe un poquito la membrana por dentro. Señor Fernando, vamos a responder 10 minutos más de preguntas y las demás las va a responder vía correo electrónico porque tenemos más de 120. Entonces, Muy bien. bueno, dice, a la hora de recibir membranas para autopsia, ¿qué membranas son las mejores a estudiar? Primera y última. ¿Qué factores pueden descartar alguna de ellas para minimizar el coste? Bien, lo ha dicho perfectamente, la primera y la última. Es decir, bien, vamos a una planta normal en dos etapas. Cuando yo tengo un problema microbiológico de biopelícula, de materia orgánica o de materia coloidal, el ensuciamiento está fundamentalmente en la primera etapa, en la primera membrana de la primera etapa, con lo cual es la membrana a estudiar. Pero si tengo ensuciamiento por óxidos metálicos o por incrustaciones, este ensuciamiento comienza en la última membrana de la segunda etapa. Es decir, a no ser que tenga muy claro cuál es el ensuciamiento, pues deberíamos mandar la primera y la última, lo cual está claro que duplica el coste porque sacrifico dos membranas, transporto dos membranas y estudio dos membranas, ¿vale? Pero muchas veces lo que se hace es lo siguiente, se analizan los valores normalizados de la planta, es decir, si lo que tengo es pérdida de carga en primera etapa, voy a la primera membrana de la primera etapa solamente. Si la que tengo es bajada de producción y aumento paso de sales de la segunda etapa, voy a la última membrana de la segunda etapa porque sé que tengo una incrustación allí. Es decir, hay que evaluar la planta. En el caso de que no pueda evaluar la planta, debería tener las dos membranas, porque no hay nada más terrible que recibir una membrana en el laboratorio, nos ha pasado frecuentemente, que está perfecta. ¿Qué informas? Hemos sacrificado una membrana, hemos perdido tiempo y dinero. ¿A qué se debe el aumento de sales en el permeado si el flujo de producción se mantiene? Puede ser varias razones, ¿vale? La primera es el cloro es el rey. Sin embargo, cuando me aumenta el paso de sales por cloro, también me aumenta la producción. Sin embargo, ocurre que normalmente las plantas trabajan a producción constante, con lo cual ocurre lo siguiente. Llega cloro a la membrana, aumento el paso de sales y como la planta trabaja a caudal constante, lo que me baja es la presión de la alimentación. Es decir, si a presión constante me aumenta el paso de sales, pero me baja el caudal de la presión de alimentación, es cloro. ¿Qué me hace también aumentar el paso de sales? Si en varias cajas de presión hay dos que tienen mayor paso de sales, normalmente es por orines, por juntas tóricas. ¿Qué puede ser también? Si es en la segunda etapa, normalmente es por una incrustación. En la segunda etapa, a veces también ocurre por una delaminación, porque tengo contrapresión por la línea de permeado, se me forma delaminación y también me puede aumentar el paso de sales de la membrana de la segunda etapa, concretamente de la última de la segunda etapa, que es donde la ósmosis directa es mayor y mayor es la delaminación. Por último, también tengo el uso de biocidas y detergentes no muy compatibles con membranas, es decir, ligeramente oxidantes, y también el envejecimiento de la membrana, ¿no? Los software hidráulicos de los fabricantes de membranas pues te dan más o menos que cada membrana, aun yendo todo perfecto, pues todos los años va a aumentar un 2-4% el paso de sales, ¿no? Por un envejecimiento de la misma. Esta también acaba de hablar un poquito. Dice, la ósmosis directa nos puede causar una especie de delaminación en las capas de las membranas de ósmosis. Sí. O sea, quiero decir, en plantas sí, es decir, en plantas donde la tubería de permeado va conectada a un depósito alto. Cuando la planta para, la membrana por ósmosis directa succiona agua desde la parte permeado y si a la vez se suma con la altura del tanque, si pasamos de 0,5 0,7 bares, se me forma delaminación. La membrana más delaminada siempre es la última del rechazo, la última de la segunda etapa, porque es donde más sales había, ¿no?
Durante el proceso de limpieza, no, porque está totalmente controlado. Nunca vamos a conseguir, hay una pérdida de carga superior a 0,005, 0,7 bares. ¿Qué opinas del uso de dióxido de cloro como biocida en las membranas, considerando que no es oxidante a bajas concentraciones? Bien, me acuerdo mi primera visita a planta, yo trabajaba en un laboratorio en Manchester, mi primera visita a planta, pero un pardillo por aquel entonces, lo sigo siendo, pero hace 20 años todavía más, fue a una empresa, se llamaba Photronics en Manchester, y usaban dióxido de cloro. Y es curioso porque yo participaba en un proyecto que era Envirox, la primera máquina que producía dióxido de cloro, Mindhunter, todavía me acuerdo, en el año 99. Y probamos el dióxido de cloro porque era una planta pequeñita, y oye, si nos cargábamos la membrana no pasaba nada. Ocurrió el siguiente fenómeno. A las 2 semanas tuvimos que dejar la operación porque las membranas iban perfectas, pero el dióxido de cloro, que es bastante volátil, pasaba el permeado y atacó a la resina que estaba detrás de la ósmosis, ¿vale? Bien, ¿conozco plantas con dióxido de cloro? Sí, mira, tengo yo un cliente en Maspalomas, el Masa, que tuvo una mala experiencia con el dióxido de cloro. A ver, el dióxido de cloro es un producto fantástico, maravilloso. En todas las de refrigeración, su potencial dispersante y biocida es fantástico. Fantástico. Con la grandísima ventaja que, a diferencia del hipoclorito sódico, funciona a pH elevado. Es una maravilla el dióxido de cloro. Sin embargo, es oxidante para la poliamida, ¿vale? ¿Tan oxidante como el cloro? No, pero es ligeramente oxidante. Fíjate que muchas veces es tan oxidante, por ejemplo, como el cloro combinado, como las cloraminas. Por esta razón, realmente a quien le tiene que preguntar es al fabricante de la membrana. ¿Hay algún fabricante de la membrana que garantiza las membranas con dióxido de cloro? Sé que han estado hablando del tema, pero no estoy muy seguro si lo están garantizando ahora mismo. Creo que no. Pero en este caso, prefiero que pongan en un compromiso a los fabricantes de las membranas, que es quienes tienen que garantizar su producto. ¿A qué presión necesita estar la microburbuja para la limpieza de la membrana? Ninguna. No se necesita presión. No afecta la presión. Para Lo la que hace es este producto químico que está en la solución de limpieza, cuando encuentra una burbuja grande, la rompe en millones de microburbujas y ahí quedan en la solución de limpieza. Normalmente las plantas de ósmosis se lavan a una presión entre 2 y 4 bar, ningún problema. Lógicamente necesitamos presión para poder recircular el agua por las membranas, pero no para la burbuja. Para la tecnología GNR Clean, ¿cuál es el procedimiento y en qué se diferencia del CIP? Bien, CIP es Cleaning in Place. CIP es el circuito de limpieza. Es decir, tengo un bastidor que lavar y el CIP es hacer un circuito cerrado con un tanque que debería tener una resistencia, una bomba, una tubería y un filtro. Y la solución de limpieza de este tanque, con la bomba lo meto al bastidor y de rechazo me vuelvo al tanque. Hago un circuito cerrado. Ese es el CIP, el Cleaning in Place, el proceso de limpieza. ¿Qué es la tecnología General Clean? La tecnología General Clean es un producto químico que, cuando lo añado, como vimos antes el vídeo del chinito, cuando lo añado al depósito de limpieza, me rompe las burbujas grandes en millones de microburbujas, y aparte tiene la efervescencia, y aparte tiene que, cuando estoy recirculando y dejo de recircular, hace ósmosis directa y favorece el paso del permeado a la alimentación y me saca partículas insolubles. Es decir, la tecnología General Clean simplemente está dentro del producto químico y es una tecnología que me ayuda con efectos mecánicos al producto químico, a la disolución de los contaminantes por el producto químico. Tengo un 2 en 1. ¿Las microburbujas se impulsan a qué presión? ¿Con qué flujo aproximadamente? ¿Es el mismo de la recirculación? ¿Es por la línea de alimentación o es por permeado? No, nunca por el permeado. Por el permeado, en cuanto metas algo, vas a romper la membrana por delaminación. La microburbuja se hace, es una limpieza normal, simplemente añadir un producto químico que tenga esta tecnología. Nada más, nada más. El producto químico se recircula
¿Cuál es el caudal de recirculación óptimo? Dependiendo de como hemos dicho, del número de cajas de presión. Una planta con una caja de presión necesito recircular 10 metros cúbicos a la hora. A una presión 2-3 bares y ya está. No hay que hacer nada. El único es añadir el producto químico al tanque de lavado y ya está. El resto lo hace él solo. ¿Qué recomiendas para tratar hierro y manganeso? Bien, depende de la concentración. Si estamos hablando en menos de 0,1 de fierro y menos de 0,5 de manganeso, nada. Si tengo mucho fierro y poco manganeso, una oxidación o una aeración antes del filtro de arena o ceolitas sería suficiente para batir el fierro en más de un 90%. Si tengo mucho manganeso, una piroluxita. Una piroluxita me va a garantizar una remoción de más del 90% del manganeso. ¿Existe alguna tecnología para remover sílice antes de la ósmosis? Sí, hay tecnología, pero no se aplican porque son muy caras. Se está utilizando, normalmente se utilizan unos decantadores con unas sales de magnesio, sales modificadas de magnesio, etcétera, etcétera, que me abaten entre el 30 y el 70% de la sílice. Pero es muy caro por una planta convencional. ¿Qué ocurre? Sí que estamos hablando de algunas plantas donde tienen vertido cero o quieren un aprovechamiento brutal porque independientemente de los costes necesitan hacerlo. Entonces sí, entonces lo que se hace es, el rechazo de una ósmosis se lleva a un decantador y se baja la concentración de sílice mediante esta precipitación química y luego este agua ya se puede llevar a otra planta de ósmosis. Pero es extraordinariamente caro porque tengo el decantador, mucha mano de obra, mucho ajuste de reactivos, luego tengo el problema de los fangos, es muy caro, pero sí la hay. Luego también había una especie de resinas específicas para la sílice, pero yo todavía no los he visto antes de una planta de ósmosis, aunque tenemos un proyecto en el que estamos trabajando, pero todavía estamos años luz de tener algo comercial. ¿Cómo se puede determinar una limpieza predictiva, proactiva, de un sistema de ósmosis inversa con base en los parámetros operativos normales del sistema? Muy buena pregunta. Obviamente, yo pongo hoy una planta nueva y es imposible saber cuándo esa planta se me va a manchar o cuándo tengo que hacer una limpieza predictiva. ¿Por qué? Porque no tengo información. Pero si yo esta planta he estado trabajando anteriormente con otras membranas y hoy pongo unas membranas nuevas, sí que tengo la información del pasado. Sí que sabía que en el pasado lavaba 2 veces al año. ¿Vale? Si lavaba 2 veces al año, fantástico. Cada 4 o 5 meses voy a hacer este lavado preventivo. Si no tengo esta información del año pasado, puedo ir a información. La mejor información es, fíjate, la primera pregunta, el SDI. El Silt Density Index sería la mejor información. Si tengo un SDI superior a 5, limpieza preventiva cada 2, a lo máximo 3 meses. Un SDI de 4, podemos decir cada 3-4 meses. Si es un SDI de 2 con agua ultrafiltrada, una vez al año. Señor Fernando, ¿usted tendría algún problema en regalarnos 10 minutos más? Porque tenemos muchísimas preguntas y todavía hay muchísimos participantes conectados. ¿Tiene algún inconveniente con ello? ¿La próxima vez que nos veamos me vas a invitar a un café o no? Pues sí, claro. Entonces, venga, vale, venga. Gracias. Okay. Considerando que el rechazo de una primera ósmosis a la cual ya se le inyecta antiincrustante y este rechazo tiene 200 ppm de sílice, ¿es necesario volver a inyectar antiincrustante para meter este rechazo a una segunda ósmosis? Bien. Bueno, primero ya tenemos 200 ppm de sílice, con lo cual va a ser complicado que el segundo paso vaya a una conversión elevada. ¿Vale? A ver, en teoría no, porque mira, fíjate, si le estoy metiendo 5 ppm de antiincrustante al primer paso de ósmosis y este primer paso trabajaba al 75%, es decir, multiplico por 4 la sílice, también estoy multiplicando por 4 el antiincrustante. Es decir, esas 5 ppm me salen 20 por el rechazo. Es decir, la segunda ósmosis se está alimentando con 20 ppm de antiincrustante. Con lo cual, en teoría, no hace falta dosificar un antiincrustante. En la práctica el agua no va directa del primer paso al segundo paso.
y estos depósitos intermedios con altos tiempos de vida, con hidratación, complican mucho la vida, ¿vale? Siempre ahí tenemos muchas recomendaciones, tenemos muchísima experiencia y tenemos muchísimas recomendaciones que hacer con estos depósitos y cómo hacer los enjuagues y lavarlos, vaciarlos, etcétera, etcétera. Pero, importante, lo que estamos haciendo en estos casos es lo siguiente. Recomendamos dosificar, lógicamente, en el primer paso y hacer una dosis de recuerdo, le podemos llamar, por ejemplo, de 4 ppm antes del segundo paso. Y cada 2 meses bajamos un 20% la dosificación del segundo paso. Obviamente, monitorizando una brutal monitorización del segundo paso, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a estar bajando la dosificación esta de recuerdo, o llamémosla, pero puede haber un límite en el cual la planta incruste. Al final, lo normal siempre es dejar una dosis de recuerdo de 1 o 2 ppm en la alimentación al segundo paso. ¿Por qué? Porque además no es un coste económico. Y te voy a decir por qué. Normalmente hemos dicho, meto 5 ppm al primer paso y le meto 2 al segundo. Pero como el rechazo del segundo paso, lo lógico es que vuelva a cabeza del primero, ya me lleva antiincrustante. Con lo cual hay que hacer el balance de masas, pero estar 5 ppm del primer paso me pueden bajar a 4 ppm. Con lo cual la cantidad en kilos diarios de antiincrustante no se ven afectados porque se esté dosificando un producto químico en el segundo paso. Absolutamente necesario no lo es, pero sí bastante recomendable y no es un gasto adicional. ¿Es posible que el antiincrustante equivocado tape las membranas? Bueno, sí, claro, sí. Sí, es muy difícil. A ver, antiincrustante equivocado puede ser que en vez de poner un antiincrustante... A ver, yo cuando voy a una planta, una de las cosas que hago por defecto profesional es oler el antiincrustante. No os podéis imaginar cuántas veces hueles y huele agua, es decir, oye, tenían que diluir y no, es que justo se nos acabó. O muy frecuente ponen ácido porque se confunden, o muy frecuente ponen bisulfito, ¿vale? O sea, quiero decir, puede ser, pueden poner un producto equivocado o una planta industrial que tiene unas calderas o unos circuitos de refrigeración, si le ponen a la ósmosis esos productos, ese sulfito fosfato de la caldera o ese polifosfato de la torre, sí, va a tapar, va a manchar la membrana, ¿vale? Lógicamente, si tengo un agua con muchísima sílice y le pongo un antiincrustante convencional, el antiincrustante no me va a tapar la membrana, pero ese antiincrustante, como no va a ser efectivo para la sílice que no tenía en consideración, lo que va a pasar es que me va a incrustar por sílice la membrana. No va a ser una incrustación directa, como si no tuviera antiincrustante, porque tengo el antiincrustante convencional, pero sí va a ser una incrustación a medio plazo. El valor del antiincrustante por hierro, ¿qué indica el software? ¿Es la concentración adicional que se debe dosificar para que sea efectivo el antiincrustante y no sea consumido por el hierro? Correcto, correcto. Bien, nuestro software nos da antiincrustante para sales, 3 ppm, antiincrustante para el hierro, 1, y debajo pone total, 4. ¿Vale? ¿Por qué lo hemos puesto así? El hierro es el metal que más antiincrustante necesita. Porque además, como tiene más afinidad que cualquier otro, si no lo tuviera en consideración, el hierro secuestra el antiincrustante, con lo cual no tendrían antiincrustante para el resto de sales. Como regla normal, a una conversión del 70-75%, 20 grados centígrados, pH 7,5, por cada 0,1 ppm de hierro voy a necesitar 1 ppm de antiincrustante extra. Y una planta con más de 0,5-0,7 ppm de hierro, aún dosificando una barbaridad de antiincrustante, se va a tapar. No hay plantas trabajando con una ppm de hierro porque se tapan. O sea, podemos trabajar con ellas, pero teniendo en cuenta que voy a tener que hacer lavados, por ejemplo, con una ppm de fierro, pues quizá tenga que hacer lavados semanales. Es normal que luego de una limpieza química la conductividad del permeado se incremente de forma permanente. ¿El caudal de permeado se recupera pero la calidad empeora o qué se puede deber? A ver, sí, claro.
Vamos a suponer que tengo una planta sucia con materia orgánica, que me ha bajado la producción a la mitad. Recupero la producción sin ningún problema y la conductividad va a quedar igual. Tenía 10 microsiemens, sigo teniendo 10 microsiemens. Sin embargo, siempre ocurre que cuando lavo hay unos caudales altos, cambio válvulas, hay un efecto de abrasión y a veces sí que se deteriora ligeramente la membrana. Pero este efecto, ¿qué puede ser? Un 1%, un 1%. Sí que, claro, en plantas de agua de mar a veces es más notable. Bien, lo que realmente daña la membrana son las incrustaciones, el paso de sales. Vale, lógicamente, si tengo cloro, o membrana oxidada por cloro, ya veía el alto paso de sales antes de lavar. Con las incrustaciones ocurre lo siguiente, me baja la producción y tengo una buena calidad del permeado. Cuando lavo la incrustación me sube la producción y me sube el paso de sales. ¿Por qué? Yendo al caso extremo, la incrustación me había tapado totalmente la segunda etapa y la segunda etapa no estaba produciendo agua, solamente estaba produciendo la primera. Cuando he sido capaz de destaponar la membrana por la incrustación, he sacado la incrustación, pero me ha quedado el agujero, es decir, el daño que estas piedras, que esta incrustación me ha hecho por la membrana. Con lo cual, al dejar al aire este daño, veo que recupero la producción, pero el paso de sales ha tenido un salto del 10% o algo así. Pero verán que esto está en la segunda etapa y más cuanto más cerca del rechazo estoy. ¿Vale? ¿Dónde se ve aumento de paso de sales después de lavados? En últimas membranas de segunda etapa con incrustación o en primer elemento de la primera etapa con materia coloidal, ¿vale? Por un efecto de la abrasión y todo esto. La membrana que más se ve afectada por la abrasión es la primera de la primera etapa. Esta sería la última pregunta, señor Fernando, porque seguimos teniendo todavía interrogantes. Sin embargo, para aquellas personas que su respuesta queda en el aire, nosotros vamos a compartir este listado de preguntas con el señor Fernando y el señor Fernando las va a responder vía correo electrónico. Por favor, recuerden que a las empresas socias Aladir y clientes directos de Génesis van a recibir la presentación también vía correo electrónico con el video que la acompaña. Muchísimas gracias, señor Fernando. Muy agradecidos con su presentación, con su experiencia, con su dinámica, disposición para Aladir. Agradecidos con usted y con Génesis por la oportunidad. Le dejo entonces para que se despida de esa audiencia. Pues muchísimas gracias, Rajil. Ha sido todo un placer. Y sobre todo tengo que decir una cosa. La presentación yo la había hecho, la tenía con un formato no tan bonito, pero Elaine y Rajil la han mejorado una barbaridad. Muchísimas gracias por toda vuestra ayuda. A su orden, que tengan feliz tarde. Por favor, recuerden que hoy a las 2 de la tarde hora Colombia tenemos otro webinar y con mucho gusto les recibiremos. Hasta luego, señor Fernando. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz Un almuerzo. saludo. Hasta luego. Gracias. Gracias.